Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, amigos, amigas, como cada semana, esta vez en el 24º domingo del tiempo ordinario, en el que volvemos a las lecturas en San Lucas, y hoy se nos ofrece en el Santo Evangelio el capítulo 15 de San Lucas, un capítulo bastante largo, puesto que contiene tres parábolas, así que si se leen las tres en la misa, desde ya les invito a tenerle paciencia a la lectura del Evangelio, pero a ir antes preparados para entender lo que significa, porque son tres parábolas en ese capítulo 15 que están centradas sobre un solo tema, el tema de la imagen de Dios Padre misericordioso, que es lo que Jesús ha querido transmitir a través de esas parábolas. Y lo primero que encontramos es el contexto en el cual Jesús dijo esas parábolas. Es un contexto de encuentro con la gente, con mucha gente que lo buscaba, e incluso se nos dice que lo buscaban los publicanos, los fariseos, los pecadores. Es interesante ver cómo Jesús atrae a la gente a escucharle, aunque es cierto que también los fariseos iban para espiarle o para buscarle algo en lo que fallara y ponerle una trampa, pero la gente lo buscaba. Incluso dice pecadores y publicanos, categorías de personas que en ese momento eran desechadas, un pecador, un extranjero y un publicano que era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. De manera que, a pesar de que Jesús muestra exigencias en su seguimiento, como decíamos el domingo pasado, cuando invitaba a negarse a sí mismo, a tomar la cruz, a seguirle, a dejarlo todo, a pesar de que Jesús es exigente también con la gente que quiere seguirle, al mismo tiempo es alguien que atrae. Es una personalidad y es un mensaje que no provocan rechazo o alergia, sino al contrario, Jesús atrae con su mensaje. Incluso a aquellos que podrían sentirse juzgados o condenados por un maestro de Israel. Y quizá ahí está el primer detalle que podemos encontrar en este capítulo 15 de San Lucas. Jesús, en su actitud hacia la gente y en particular hacia los que eran excluidos o juzgados en la sociedad de su tiempo, no muestra una actitud pues de juez o de condena, sino muestra una actitud de perdón y de cercanía. Y quizá por eso es que Jesús llamaba la atención y Jesús sigue llamando la atención de quienes le escuchamos aún 20 siglos después, cuando leemos su palabra y en particular este texto de San Lucas, que para algunos es uno de los textos fundamentales en los que Jesús nos revela quién es Dios, y lo cual es muy importante. Podemos decir que en primer lugar a lo que se refieren esas tres parábolas es a la imagen de Dios. Él está diciéndonos quién es Dios. Es la parábola de la oveja perdida. Jesús, el pastor que deja las 99 por un lado y va en busca de una que había perdido.
La parábola de la mujer que pierde un dracma es como el salario de un día con lo que la familia pues sobrevivía, y que pierde esa moneda y se alegra cuando la encuentra. Y la famosa, muy conocida parábola del Padre Misericordioso, o también llamada del Hijo Pródigo, que nos habla de aquel padre que espera y que acoge y que hace fiesta al hijo que se ha ido de la casa, que ha gastado la herencia, que se ha ido a una vida muy mal vivida. 3 parábolas que tienen por objetivo principal decirnos quién es Dios, quién es el Dios que nos manifiesta, el Señor Jesucristo. Y otra cosa que nos sirve también en el día de hoy para entrarle bien a este texto del Evangelio es hacer una comparación con la primera lectura, la lectura del libro del Éxodo, que está puesta justamente a propósito para que veamos el contraste que existe entre la visión predominante de Dios en el Antiguo Testamento y la visión de Dios que Jesús nos manifiesta. En el libro del Éxodo, en aquel antiguo texto, se nos habla de Dios que se llena de ira y que está dispuesto a castigar a su pueblo porque ha pecado. Quizá porque se ha ido detrás de otros ídolos, porque se ha olvidado de la ley, etcétera, etcétera. Y Dios es allí el juez justo, dispuesto a castigar. Está enojado con su pueblo, muy enojado. Y ahí al contrario es Moisés el que se muestra cercano a su pueblo y el que quiere un poco de misericordia. Es Moisés el que intercede ante Dios, que está muy enojado, para que no castigue al pueblo. Y acaba ese texto de la primera lectura en este domingo diciéndonos que Dios se arrepintió del castigo que iba a hacer, que iba a lanzar sobre aquel pueblo. Bueno, también hay en Dios esa característica de la misericordia, pero primero es presentado como la gente en general pensaba de Dios en el Antiguo Testamento, el Dios que lo ha creado todo y que por lo tanto es todopoderoso, el Dios que está lejano a nosotros porque somos completamente criaturas pecadoras, alejados de Él muchas veces en el pecado, etc. Dios que es el juez que juzgará para premiar a los buenos y castigar a los malos. Esa idea predominante en el Antiguo Testamento, y digo predominante porque no es la única que hay, también en el Antiguo Testamento se habla de la ternura de Dios, del Dios amor, del Dios esposo, del Dios amigo, también se habla, pero lo que prevalecía, y sobre todo en tiempos de Jesús, cuando los fariseos, que eran gente muy legalista, eran los que orientaban al pueblo en su camino, lo que prevalecía en la línea de los fariseos era justamente el Dios que crea al pueblo, que le impone una ley y que va a juzgarlo para darle una bendición si se porta bien o para condenarlo y lanzarle una maldición si se porta mal. Los fariseos mismos eran tan duros con esto que a mucha gente que no podía cumplir la ley, a veces simplemente porque no la entendía, porque era demasiado complicada, le decían, esa gente son unos malditos. Una expresión muy dura, pero que reflejaba la mentalidad legalista, dura, intransigente de aquellos fariseos cuyo objetivo era sobre todo, quizá de buena voluntad, pero equivocada, hacer que la gente cumpliera la ley de Dios hasta en sus más mínimos detalles. Todo aquel legalismo se había convertido en un peso insoportable para la gente, puesto que realmente no se podía cumplir con toda la ley.
Y la gente vivía reprimida y la gente vivía con un cierto temor y por lo tanto más bien se alejaba de Dios. Y allí, en ese contexto, es donde viene Jesús y nos muestra una imagen diferente, nos revela la verdadera imagen de Dios. ¿Y cuál es esa verdadera imagen de Dios que nos revela Jesús a través de esas parábolas y a través de su actitud frente a la gente? La parábola de la dracma perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Lo primero que nos revela la imagen que Jesús nos muestra de Dios es que Dios es el que nos busca. Él está constantemente buscándonos y está constantemente encontrándonos, está cerca de nosotros. Es una primera cosa que el Señor Jesús nos revela de Dios. Mientras el Antiguo Testamento y ciertas filosofías y ciertas religiones también hablan de un Dios todopoderoso, pero muy lejano de sus criaturas, Jesús nos habla de Dios cercano a sus criaturas, del Dios que nos busca y que nos encuentra, más aún del Dios que está en lo más hondo de nosotros. Incluso cuando pecamos, no se aleja, está en nosotros. Claro que hay que buscarlo también a Él y hay que abrir el corazón hacia esa imagen correcta de Dios. Pero lo primero que nos dice el Señor Jesús es: Dios es el que nos ama, el que está siempre buscándonos, el que busca que nosotros le busquemos, pero no es el Dios lejano, intransigente, juez. Dios nos ama, Dios nos premia, tanto cuando hacemos el bien como cuando estamos en el mal. Dios nos sigue amando con el premio de su amor, porque no puede dejar de amarnos. Eso es algo que hay que saberlo entender bien. Dios me ama a mí, Dios le ama a usted, independientemente de sus actos buenos o malos. Le ama porque es su criatura, porque es su hijo, porque está muy cerca de su propio ser. Dios no identifica a la persona con sus fallas o sus pecados. Las fallas o los pecados ahí están, y Dios no los acepta y no quiere que estén allí. Pero son unas fallas, unos pecados de una persona, de un hombre, una mujer, que Él ama. Eso es algo muy hermoso y muy bueno. No siempre entendemos así a Dios. Cuando hemos pecado, cuando nos sentimos mal, lo primero que viene es el sentimiento de culpabilidad, la carga de sentirnos alejados, la carga de sentirnos rechazados por Dios. Y fíjense que eso sí que hay que superarlo. Dios me sigue amando, Dios nos sigue amando, aún a pesar de nuestros pecados. Dios nos rechaza. En Dios no puede caber el odio, el enojo, el deseo de venganza hacia nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha manifestado el Señor Jesús. Dios ama a la oveja perdida, aunque es una oveja que por despistada o qué sé yo, se fue por otro lado y se puso en peligro. Dios ama al Hijo como aquel padre que ama al hijo que pidió la herencia, que lo dio prácticamente al padre por muerto, puesto que le pidió la herencia, y que además se gastó esa herencia tremendamente. El padre siempre estuvo perdonándole. El padre siempre estuvo esperándole. El padre estaba cerca de aquel hijo que se fue de la casa
incluso cuando andaba en un prostíbulo o cuando andaba malgastando el dinero que el padre le había costado toda una vida, o incluso cuando andaba despistado sin saber qué hacer, o comiendo las algarrobas que le daban a los cerdos para comer. Dios es el Padre que nos ama independientemente de nuestros pecados y que espera que volvamos simplemente. Dios no puede hacer más que amar. Por eso es que esas afirmaciones del Antiguo Testamento que hablan de Dios que se llena de ira, de Dios que quiere la venganza, o del creyente que dice, véngate de mis enemigos, los odio con odio entrañable. Ese Dios duro, implacable, juez del Antiguo Testamento, es una figura de Dios que el Señor Jesús nos ha invitado a superar. En primer lugar, Dios es el que está cerca, el que nos busca. En segundo lugar, y esto sí lo hemos repetido muchas veces, Dios es misericordia y perdona, y su perdón es un modo de manifestar su amor. Pero en Él, en sí mismo, en Dios, como nos asegura tantas veces San Juan en todos sus escritos, no cabe el odio, no cabe el rechazo de nada. Hay un versículo muy bello en el libro de la sabiduría que dice que Dios ama todo lo que ha creado y no rechaza nada y que se goza con la creación. Es la creación entera la que Él ama. Quizá la parábola de la dracma perdida, que no es una persona ni un animalito, sino es una moneda, pero que se alegra Dios de encontrarla, puede hablarnos también del amor que Dios tiene al mundo material, a la naturaleza y a los animales. Dios ha creado todo y Dios ama a este mundo porque lo ha creado. Y ama sobre todo al ser humano, hombre y mujer, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio de Jesús. Mientras el Antiguo Testamento insistía tan duramente en el cumplimiento de la ley, Jesús insiste en el poner atención al amor de Dios creador, Padre, bueno, profundamente misericordioso, que no puede hacer otra cosa sino amar, que no puede darnos más de lo que nos ha dado porque nos ha creado a su imagen y semejanza y porque nos ha llenado de sus bienes. Aunque esos bienes nosotros, ahí está la otra parte, los malgastemos o los derrochemos en una vida disoluta, como hizo el muchacho de la parábola en Lucas 15. Es muy interesante que esta imagen de Dios que nos revela Jesús tiene también para nosotros una consecuencia, porque nos revela, nos da a conocer, por decir así, nos hace entender quiénes somos nosotros. En primer lugar, somos criaturas suyas. Y en segundo lugar, sobre todo, somos imagen y semejanza suya. En primer lugar, esta parábola y esta visión de Dios arroja sobre nosotros una imagen profundamente positiva. El peor pecador, el peor tirano, el peor corrupto, en el fondo de su corazón es una imagen de Dios, afeada por el pecado, maltratada por los vicios y por la ignorancia y la perdición. Pero todo ser humano es imagen de Dios. Toda criatura tiene algo de su creador, como toda obra de arte tiene impresa ya la huella o algo del autor y del artista que los ha hecho. Es cierto que somos imagen de Dios y en el fondo de nuestro ser, en lo más hondo de nuestro ser, somos amor, como Dios es. Pero es cierto también que somos
criaturas y como tales no somos Dios. Y en nosotros también hay imperfecciones. Y en nosotros también hay la libertad. Dios, que es libre, nos ha hecho libres. Y si somos libres podemos escoger el bien o el mal. Y Él no nos obligará como un titiritero maneja un títere. Dios no nos manejará así para que no nos salgamos de su camino. Dios dejará y respetará, como respetó el hombre de la parábola a aquel hijo que le pidió la herencia. Se la dio y se fue, aunque le dolió el corazón. Dios respeta nuestra libertad y por lo tanto nosotros también muchas veces escogemos el mal. Nuestra inteligencia, nuestro corazón no siempre está clara y muchas veces pensamos que es algo bueno, algo que en realidad es malo. Nos engañamos, nos dejamos engañar por el mal. Se dice que el mal es el padre de la mentira. Por lo tanto, esta imagen de Dios bondadoso que nos ha creado buenos, que nos ha creado a su imagen, que Él ama siempre, también tiene esta dimensión. Podemos escoger el mal, y de hecho lo escogemos muchas veces. Y estamos constantemente inclinados al mal. San Pablo, que hizo un camino y que tiene una comprensión muy profunda de lo que es el ser humano, también dijo eso. Querer el bien está en mis manos, pero me encuentro constantemente con el mal entre las manos. Hago lo que no quiero hacer, y eso lo decía San Pablo. Y cada ser humano tiene que reconocer esa parte de sombra, esa parte de pecado, decimos nosotros, esa parte de limitación que hay en cada ser humano. Y eso es, al fin y al cabo, hablar de arrepentimiento y hablar de conversión. Es reconocer dónde estoy yo y es reconocer la bondad inmensa del Padre que no está dispuesto a castigar, sino que está dispuesto a perdonar. El muchacho que se fue de la casa en la parábola del Padre Misericordioso dice que volvió a él diciéndole: trátame como a uno de tus jornaleros. No quiero que me trates como a tu hijo, como a un jornalero cualquiera. Pero el padre le trata como al hijo y le pone de nuevo un anillo en el dedo y hace fiesta y se alegra. La imagen de Dios que Jesús nos ha mostrado, por algo es una de las cosas únicas y especiales en el Evangelio de Jesús. Encontramos destellos en el Antiguo Testamento, pero en general en el Antiguo Testamento predomina una imagen más bien majestática, es decir, del Dios Todopoderoso en su majestad inmensa, en su grandeza, y del juez que premia o castiga. Esa imagen, que muchas veces es la que nosotros también hemos aprendido por quienes nos enseñaron a veces la catequesis, ellos eran lo que habían aprendido también antes. Esa imagen de Dios errada hay que saberla superar. El que ha encontrado esa imagen de Dios que Jesús nos manifiesta vive la vida con mucha paz y con mucha alegría. Sabe que es una persona frágil y débil y que está inclinado al pecado. Acepta cuando el pecado viene y para eso sirve hacer bien la confesión, no por rutina, sino para reconocer que has estado mal en algo, pero sobre todo la confesión no es para humillarse y para decir me autocastigo, me humillo diciendo mis pecados, sino la confesión es para decir acepto con serenidad que esto también es parte de mi caminar, pero acepto sobre todo que el Padre me acoge, me ama y me perdona todos mis pecados, a veces hasta pecados graves y serios, simplemente porque he hecho el gesto de volver y de confesarlos. Nuestras confesiones, podemos decir, no es a Dios al que le sirven. Dios siempre nos ha amado y se alegra, pero no le agregan nada a Dios. Nuestras confesiones sí
nos ayudan a nosotros, y por eso también es siempre muy sana y es una experiencia muy saludable en la Iglesia Católica también acercarnos al sacerdote en la medida de lo posible. No somos tantos para poder atender todo, pero para confesar nuestra limitación y para volver a redescubrir la imagen bondadosa de Dios Padre. En los dos muchachos, los dos hijos del padre generoso de aquella parábola, encontramos las dos actitudes. Uno que finalmente, el que se había ido de la casa, simplemente acoge la fiesta porque sabe que aquello no se lo ha merecido. Es completamente gratuito aquello que el padre le da. Mientras el otro, el hermano mayor, dice, yo sí me merecía todo esto y no me lo has dado. Ahí también hay, ya para terminar nuestra reflexión, porque como ustedes ven, este es un texto riquísimo, que tiene muchísimas cosas. No quería yo dejar de lado también que es importante pensar en todo esto en la gratuidad. Dios es amor y Dios es amor gratuito. No es un amor que se gana. Es un amor que simplemente se da. Y ahí es donde nosotros también aprendemos a amar. El amor o es gratuito o no es amor interesado. Te amo por cuanto me des. Te amo por cuanto tú me quieras a mí también. Ese no es el verdadero amor de Dios, es gratuito. Te amo aunque a veces no me quieras muy bien, aunque a veces me ofendas. Te amo aunque haya actitudes tuyas que son dignas de rechazo. Te amo por encima de tus actos. Te amo por lo que eres imagen de Dios, porque eres una criatura, un hijo de Dios. Eso crea unos vínculos de amistad, unos vínculos de humanidad muy grandes, que es justamente lo que Jesús ha venido a darnos y es lo que ha venido a manifestarnos. Ojalá que al reflexionar sobre estas bellísimas parábolas del capítulo 15, las volvamos a leer nosotros también tranquilamente en un momento aparte, lo apliquemos a nuestra propia vida personal, a la vida social. Oremos dándole gracias a Dios por este amor inmenso, misericordioso, porque Jesús nos ha manifestado también quién es Dios. Así, esta lección divina, esta lectura contemplativa y orante del domingo será verdaderamente rica, nos irá ayudando a crecer y a caminar en nuestra propia existencia. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.